Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestra serie Pásame otro ladrillo. El día de hoy vamos a tener el estudio que se llama El manejo de las prioridades. Vamos a comenzar con una oración. Señor, gracias te damos porque nos permites estar ante tu palabra, poder entender un poco más de lo que tú nos dices. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica lo que aprendamos el día de hoy. Sé tú con nosotros, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, para comenzar, iniciamos con la definición prioridades. Prioridad es una cosa que se considera más importante que la otra. El día de hoy, en este tema, vamos a ver eh, algo muy importante que es en la vida de todo ser humano y en especial del cristiano, el que debemos de tomar siempre como prioridades al iniciar cualquier proyecto, cualquier meta, cualquier decisión o cualquier trabajo que vayamos a tomar. Por ejemplo, cuenta una historia de un hombre que era un hachero de profesión o un talador. Dice que llegó a un lugar a solicitar un trabajo. El lugar era el ideal, el ambiente laboral era perfecto, el salario era perfecto. Así que llegando le dijeron, bueno, tu trabajo es cortar árboles y comienzas en este lugar. Le dan su hacha, dice que el hombre muy entusiasmado empieza a trabajar y al final del día termina talando 18 árboles. Él emocionado, llega con su patrón y le dice, bueno, corté 18 árboles. El patrón le dice, muy bien, te felicito, has hecho muy buen labor, nos vemos mañana. Al día siguiente, él llega con el mismo entusiasmo y dice, hoy voy a hacer más de lo que hice el día de ayer. Y empieza a trabajar muy emocionado también, con todo su esfuerzo, pero solamente llega a tumbar 15 árboles. Él triste se acerca con su patrón y le dice, no pude cortar los 18 árboles del día de ayer. Al día siguiente llega y dice, hoy tengo que cumplir esa meta, tumbar más de 18 árboles. Y empieza a trabajar. Al final del día llega con 14 árboles. Al siguiente día con 7. Al día siguiente, apenas al final del día, terminó con 2 árboles. Él todo triste llega con su patrón y le dice, no entiendo, el lugar es ideal, el trabajo es ideal, el ambiente es ideal, pero no pude, solamente corté 2 árboles y muy apenas. El patrón voltea y le dice, ¿de casualidad afilaste tu hacha? Muchas veces pasa eso en nuestra vida y es muy difícil para cualquier líder que empezamos un trabajo con todas las intenciones, el ambiente está perfecto, eh, todo está perfecto, pero iniciamos con una emoción grande que nos olvidamos de afilar nuestra hacha. El día de hoy necesitamos entender que para que podamos rendir o podamos llevar frutos, tenemos que establecer prioridades. Es muy difícil hallar en estos días gente que se prepare primero, que se ponga a pensar para hacer cosas de, de cualquier ámbito laboral, aún dentro de la iglesia, que se preparen, que establezcan prioridades para poder trabajar. Es un error que muchos conocemos. La mayoría de nosotros hacemos lo opuesto. Nos enfocamos primero en el entusiasmo, en hacer las cosas, pero no afilamos nuestra hacha. En el libro de Salmos, el 90:12 dice, enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Es una cualidad que debemos de adquirir nosotros y entender que para que podamos empezar cualquier obra, cualquier ministerio o cualquier proyecto, debemos primero establecer prioridades. Ahora, en el libro de Nehemías, vemos que Nehemías fue lo primero que hizo. Número uno, hizo una meditación continua. Nehemías no se dedicó inmediatamente a construir el muro, sino que dice que pasó 4 meses en meditación continua. Fíjense, 4 meses. Fueron más de 120 días o 120 días si lo vemos de 30 días cada mes, pero fueron 120 días. Si nosotros vamos al final del libro, bueno, casi al final, dice que el muro se terminó de construir en 52 días. Si comparamos esto, fueron 120 días de meditación contra 52 días de trabajo.
Los resultados los sabemos. Al final sabemos que se construyó el muro que se terminó en 52 días. Pero volvamos un poco atrás. Dice que Nehemías estaba en el palacio del rey y les llegaron con esta noticia. Nehemías 1, 3 y 4 dice: los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por fuego. Cuando oí esto, dice Nehemías, me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración. En este tipo de meditación vemos que tuvo una visión. Dios le habló a través de esos mensajeros que llegaron y le dijeron que los muros de la ciudad estaban destruidos. Tuvo una visión, después vivió la visión y reflexionó en esto a través de la meditación, en una relación con Dios durante los 120 días y luego lo compartió. Cuando hace esto, entonces vemos que la obra empieza a trabajar, empieza a funcionar. Todo lo que se había planeado durante esos 120 días empieza a rendir frutos. Pero antes de que pasara todo esto, él ya se había adelantado a la oposición. Dice que cuando llegaron los enemigos y querían parar la construcción del muro, dice que él ya estaba preparado. Ahora, él no reaccionó de una manera violenta hacia ellos, sino que dice que fue y oró otra vez a Dios, volvió a consultar a Dios. Después de esto, se acerca a Dios, le cuenta lo que está pasando y empieza a actuar con sabiduría. Todos sabemos la historia que dice que mientras unos trabajaban, otros traían la espada en la mano, pero aún así la obra no terminaba. Esto nos lleva a entender algo, que cuando nosotros empezamos una obra o cuando estamos estableciendo prioridades, debemos entender que siempre va a haber obstáculos que debemos de superar. Cuando un líder se prepara, usa la meditación, o aunque su proyecto aún no haya comenzado, él debe de establecer ciertas oposiciones que pueden surgir durante el camino o prepararse espiritualmente para saber cómo reaccionar ante eso. ¿Recuerdas el hachador? Dice que él llegó muy entusiasmado, pero nunca en todos esos días que él tuvo afiló su hacha. El primer día sí, llegó, le dieron su hacha y estaba afilada, pero de ahí en adelante el filo se fue acabando. Y muchas veces pasa eso, cuando me invitan a mí a hacer algún trabajo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, mi entusiasmo se va a ir disminuyendo si yo no estoy afilando mis emociones, si yo no estoy afilando mis prioridades, si yo no estoy preparándome para servir, si no estoy alimentándome espiritualmente y mucho menos si yo no me estoy acercando a Dios en meditación, mi obra siempre va a ir menguando. Aunque el lugar esté perfecto, el ambiente sea el ideal, si yo no estoy alimentado o no estoy cerca de Dios, el resultado siempre va a ser desalentador. Poco a poco va a ir mermando el trabajo, poco a poco vamos a irnos hacia abajo sin entender el por qué. Ahora, debemos entender también esto, que nosotros tenemos que tener tiempo para pensar y para buscar a Dios. Necesitamos establecer un estilo de vida para que nosotros podamos ser de bendición en el lugar donde estamos, sea en lo espiritual, sea en lo laboral, pero debemos de ser de inspiración hacia alguien. Dice aquí que Nehemías era un hombre de oración y en esos 120 días que se pasó él meditando en Dios, dice que él proyectaba eso, tanto que la gente lo empezó a imitar. Al final del libro vamos a ver cómo esa gente que vio la vida de Nehemías quisieron ser parte de ese estilo de vida. Hay un momento donde ellos deciden dejar las cosas atrás y ser como Nehemías. Ahora, ¿qué implica pensar? Bueno, necesitamos pensar que va a ser un trabajo muy difícil el que vamos a emprender. Eso no nos debe detener. Lo que sí es que debemos de tener un plan establecido porque debemos de reflexionar antes de actuar. No podemos salir a la calle y empezar a hacer sin saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Un ejemplo, dentro de la iglesia hay muchos ministerios y cada año se va empezando con nuevos proyectos, pero ¿qué tal si a ti no te han transmitido el proyecto? ¿O qué tal si no sabes de qué se trata ese proyecto que hay en la iglesia? Tú no puedes empezar a trabajar si antes no has reflexionado, si no has meditado, si no has orado,
si no has afilado tu hacha para poder trabajar. Eso lo que debemos de hacer es pensar o meditar antes de un arduo trabajo. La intención la tienes, el deseo de servir siempre está en mí, pero la preparación y la conexión con Dios no siempre está constante. Entonces, como Nehemías, si tú vas a llevar un trabajo como de 52 días, como en la construcción del muro, y que lo realizó en una meditación de 120 días, quiere decir que nosotros debemos de meditar, debemos de estar más en relación con Dios durante mayor tiempo que el que vamos a trabajar. Un ejemplo, el día de hoy me tocó dar a mí el tema, o a lo mejor el día de hoy a ti te toca dar una clase. No puedes presentarte a dar una clase de 20 minutos sin haberte preparado mucho más tiempo antes. A lo mejor tú te pusiste a estudiar durante 5 días seguidos y durante esos 5 días tú estuviste viendo la palabra de Dios, estuviste orando, estuviste afilando tu hacha para que solamente 20 minutos pudieras transmitir un poco de lo mucho que Dios te habló. A eso se requiere el prepararte y el establecer ciertas prioridades. Mi prioridad del día de hoy es dar el tema, pero que tú entiendas que en la vida de cada uno de nosotros debemos de empezar a establecer prioridades. Recuerda, prioridades, una cosa que se considera más importante que la otra. Aquí en el libro de Nehemías vemos que la prioridad de Nehemías era que el muro se construyera. A él le dijeron, ¿sabes qué? El muro está destruido, está en ruinas. Dice que él se puso triste y él empezó a orar. Ahora, cuando él empieza a hacer eso, Dios empieza a obrar en él y empieza a abrir camino y empieza él a construir el muro. Ahora, el pensar también incluye la oración y la quietud. Fíjate, muchas veces antes de comenzar cualquier trabajo nos preguntan, bueno, queremos empezar a hacer esto y tú dices, bueno, vamos, hay que hacer. Y si te dicen, no, espérate, primero vamos a sentarnos, vamos a platicarlo y vamos a orar. Nosotros o muchos de nosotros somos más de acción, ¿no? ¿Verdad? Que nos invitan y bueno, sí, que se haga. Pero cuando te dicen siéntate y pon atención y ponte a orar, dices, como que esto no es así. Mi vida es de trabajar, de hacer. Si me estás invitando es para que yo haga. Pero ¿qué pasa cuando te invitan y te dicen, bueno, antes de trabajar, vamos a orar, vamos a ver qué Dios nos dice y vamos a prepararnos? Vamos a vivir nuestros 120 días en relación con Dios para que cuando empecemos a construir el muro y vengan las pruebas, vengan las luchas o las dificultades, estar ya preparados, estar ya listos, que no nos lleguen de sorpresa todos estos tipos de circunstancias que nos hagan desistir de la obra. Recuerden, hace unos meses estábamos en enero y estábamos viendo cuando algunos se escogieron para maestros. Ahorita está en fecha que se van a volver a escoger maestros. Y cada año empezamos con nuevos proyectos, nuevos propósitos. Pero el error que cometemos es que no establecemos prioridades. Cuando tú estableces prioridades, empiezas a trabajar para esas prioridades. Y todo, tu relación espiritual, tu relación con Dios va enfocado hacia eso. Recuerda, Nehemías duró 120 días. Y te lo repito muchas veces para que entendamos la magnitud de lo que debe ser la relación con Dios en relación con el trabajo que tú vas a hacer. Te digo, muchas veces tu trabajo va a ser de media hora, de 20 minutos, de 10 minutos. Pero atrás de esos 10 minutos hay muchas horas atrás teniendo una relación plena con Dios. Mira, después de que pasa esto y que incluye la oración y la quietud, vamos a ver en Salmo 51:6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Otra vez lo repito, Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pero si yo, en vez de estar en lo secreto, en lo íntimo, en paz, en tranquilidad y en la oración, en quietud, no va a pasar nada de esto. Porque si yo llego y empiezo a querer hacer, no estoy estableciendo prioridades, ni estoy estableciendo una relación con Dios, ni estoy estableciendo una conexión con Dios de tal manera que yo me deje usar por Dios para empezar a hacer el trabajo o la obra que Dios quiere que haga.
Recuerda, cuando estamos en la obra de Dios, no hay trabajo pequeño, no hay trabajo grande, no hay trabajo menor, no hay trabajo mayor, o no es que digas, es que esto es mejor que esto, o esto no requiere, no. Dice aquí que cuando todos construyeron el muro, cada uno hizo la parte que le correspondía. Algunos solamente detenían la espada, otros solamente llevaban agua, otros solamente llevaban los ladrillos, otros la madera para cerrar las puertas, otros la herrería para los cerrojos, otros hacían otra parte, pero no una persona hacía todas las cosas. Cada uno hacía su parte. Pero para que llegaran a eso, tuvieron que establecer prioridades y empezar a trabajar uno a uno, hombro con hombro, pero con una prioridad establecida y sobre todo esperando que Dios hiciera la obra en sus corazones para que la obra no fuera estropeada. Supimos, ¿verdad?, que pasó eso, que fueron los enemigos queriendo parar la obra, pero aún así, como ellos estaban con su mente en las prioridades y estaban en una conexión con Dios, eso no los detuvo. Quiere decir esto que cuando tú empiezas a trabajar dentro de la iglesia o en tu trabajo secular o en la escuela, donde tú trabajes, donde tú estés, si tú estableces prioridades y estás en una relación plena con Dios, no va a haber nada que te detenga. Vendrán pruebas, pero tendrás la forma o las herramientas para poder sobresalir de esas pruebas. Ahora, el pensar exige proyectar. Cada vez que tú empiezas a trabajar, que ya hayas establecido prioridades, que ya hayas orado y que estés en paz y estés en tranquilidad esperando que Dios te hable, bueno, también te va a enseñar Dios a proyectar, a que veas hacia un futuro, a que veas hacia más adelante y no solamente el que digas, bueno, mi prioridad el día de este año, por ejemplo, sería dar clases a los niños. Eso es solamente una prioridad, está bien, pero cuando tú haces todo esto que ya te mencioné, dice que tú te vas a sentar y vas a empezar a proyectar hacia un futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no solamente vas a ver como una clase más que voy a dar, sino que tú vas a decir, bueno, mi prioridad es que estos niños, por ejemplo, aprendan del amor de Dios, que es el tema de este mes. O en las predicaciones. Mi propósito es que cada vez que yo predique, entienda la gente que está aquí el poder o la obra del Espíritu Santo. Y según el tema que sea dentro de la iglesia, o en tu escuela, o en tu trabajo, mi prioridad es demostrar que un hijo de Dios es puntual, es responsable y sabe, o sea, todo eso debe de incluir cuando tú empiezas a hacer la obra de Dios de una manera estableciendo prioridades y sobre todo en una relación constante con Dios. Ahora, cuando terminan el de construir el muro, dice que lo terminaron en 52 días. Fíjate, 120 días de oración para 52 días de trabajo. Si lo vemos así, es más tiempo el que se llevaron en la meditación en Nehemías a lo que se llevó en la obra. Pero hubo un resultado. El resultado dice en Nehemías 9:38, por todo esto que nos ha pasado, nosotros los israelitas nos comprometemos firmemente a obedecer a nuestro Dios. Este compromiso lo ponemos por escrito, sellado y firmado por nuestros jefes, los sacerdotes y sus ayudantes. Nehemías 9:38. Lo repito, por todo esto que nos ha pasado, nosotros, los israelitas, nos comprometemos firmemente a obedecer a nuestro Dios. Este compromiso lo ponemos por escrito, sellado y firmado por nuestros jefes, los sacerdotes y sus ayudantes. Terminan de construir el muro, pero no fue solamente el muro, eso fue más allá. Cuando ellos ven la vida espiritual de Nehemías, un hombre de oración que ha establecido prioridades y que ha dado resultado al terminar la construcción del muro en un tiempo récord de 52 días, dicen, no, lo que éramos antes, lo queremos dejar atrás. Hoy queremos comprometernos con Dios y queremos firmar, queremos llevarlo por escrito. Primero, dice que lo firmó Nehemías, después los sacerdotes, luego los levitas y cada cabeza de familia. Aún así, si se fijan, las prioridades están establecidas, que si hubo un compromiso de parte del pueblo para continuar o para ser más fiel a Dios, empezaron desde el líder. Primero Nehemías,
luego los sacerdotes, luego los levitas y después las cabezas de los hogares. Pero bueno, ¿y qué conllevaba o qué llevaba este tratado, este compromiso que hicieron ellos? Bueno, las características del pueblo fueron estas. Ellos se habían separado tanto de Dios y estaban rodeados de los pueblos paganos y de su estilo de vida. Ahora, cuando ellos estaban viviendo así, ellos sufrieron que fue destruido el templo y después que había sido destruidos los muros. Ellos tenían comprensión de lo que estaban haciendo. Dice que ellos cuando firmaron entendían que tenían que dejar todo atrás. Todas las cosas malas de las influencias de los pueblos paganos la tenían que hacer a un lado. Ellos estaban conscientes de lo que iban a firmar, del compromiso que se iban a llevar. Si nosotros estableciéramos prioridades y dijéramos, bueno, vamos a estar inscribiendo cada prioridad en mi vida, sería muy difícil que lo olvidáramos. Pero casi siempre cometemos el error, si no es que siempre, de decir, bueno, mi prioridad en este año va a ser pagar todas mis deudas. Pero llega dinero y empiezo a decir, bueno, pues es que no me he dado un gusto, voy a comprarme esto, me lo merezco, ¿no? Ah, bueno, unas vacaciones es que salieron de oferta estos vuelos y bueno, me voy a dar este gustito. Si yo hubiera apuntado las prioridades que era de pagar deudas, yo no saldría de viaje, no haría ese tipo de gastos porque mi prioridad está escrita y no se me ha olvidado. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Estaban reconociendo en el error que estaban ellos y que ellos tenían que estar escribiendo eso para poder acordarse siempre de que ellos habían hecho un compromiso desde el líder hasta los jefes de la cabeza del hogar y cada uno de los miembros de la familia de firmar para decir, no vamos a volver atrás. Ahora, esas promesas incluían varias cosas. Primero, en sus hogares. Ellos estaban rodeados de pueblos paganos, como les había dicho, y estaban hundidos. No decía a qué punto estaban ellos hundidos en el pecado, pero sí estaban rodeados. Dice, cuando la moral de una nación está bajo presión, el hogar es el primero que sufre. Lo repito, cuando la moral de una nación está bajo presión, el hogar es el primero que sufre. Lo vemos el día de hoy. La influencia del mundo está afectando a la familia. La ideología de género, el libertinaje, todo lo que estamos viendo que ahora la gente dice que es buena hacia los ojos de Dios o delante de los ojos de Dios es mala. Pero eso está afectando a las familias. Eso está interrumpiendo que la familia crezca. Porque estamos en una lucha constante entre el bien y el mal. Pero cuando eso se superpone, está más notable que la gente ya está aceptando más el pecado, la familia entra en presión, en una lucha constante en que yo tengo que defender lo que es bueno de lo que dice Dios y lo que el mundo está demostrando que es para Dios es malo, pero para ellos es súper bueno. Y quieren que tú lo aceptes porque es parte de su obra, ¿no? Ese era el problema que ellos tenían y tenían que combatir eso. Número 2, sus negocios. Ellos tenían que entender que en ese momento tenían que empezar a cerrar las puertas a los negocios porque dice que aún en domingo venía gente y hacía negocio, pero era, en sábado y era su día de reposo. Ellos ya no respetaban el día de reposo porque ellos preferían estar haciendo negocio. Entonces dijeron, bueno, tampoco vamos a hacer eso. En nuestros negocios no vamos a permitir que vengan a hacer negocio. Y si vienen les diremos que no, que hasta mañana. Así dice en la Biblia. Entonces dice que ellos iban a dejar de hacer negocios en día de reposo, que iban a dejar de sembrar el séptimo año como era de costumbre, como Dios les había ordenado, para que descansara la tierra y para que produjera más fruto, y sobre todo que iban a perdonar sus deudas. Ahora sí que ellos tenían que dar como comerciantes su kilo de a kilo y respetar todos los tratos o las órdenes que Dios les había dado que tenían que llevar cada uno de ellos. Ahora, en la adoración, ellos decidieron que nunca más iban a abandonar la casa de nuestro Dios. Y cada una de estas cosas nos lleva a algo final. Y quiero terminar con esto. ¿Se acuerdas del hombre que llegó con toda la intención de trabajar, de talar árboles, pero que su hacha nunca había sido afilada? Es momento en que entendamos que a lo mejor ya tenemos que sentarnos y empezar a afilar nuestra hacha.
Necesitamos sentarnos y empezar a meditar y a orar y a dejar que Dios haga la obra primero en nosotros para después salir a trabajar. Recuerda, el ambiente está perfecto, el lugar está perfecto, pero si tú no te alimentas de Dios, si tú no estás cerca de Dios, va a llegar un momento que por tus propias fuerzas no vas a llegar a hacer nada. Y vas a terminar frustrado y vas a terminar cansado pensando que no rendiste. Pero el problema fue porque no empezaste a buscar primeramente a Dios. La meditación entonces quiere decir que debe ser parte de nuestra vida. La profunda reflexión, dice una profunda reflexión delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que los cambios de un cristiano que son trascendientes para su vida son aquellos que son derivados de una profunda reflexión delante de Dios. Un ejemplo, dice que el hijo pródigo, cuando estaba apacentando, estaba alimentando a los cerdos, dice que llegó un momento donde dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios y contra ti. Si ese hijo pródigo no hubiera llegado a ese momento de reflexión, hubiera continuado y sus días hubieran terminado ahí, apacentando cerdos. Pero no, dice que él llegó a un momento de reflexión y dijo, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y bueno, él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero acéptame como uno de tus jornaleros. Pero dice que cuando iba llegando, el padre lo abrazó y le perdonó. Le quitó la ropa que tenía toda sucia, y le puso la ropa real, le puso un anillo en su mano y hizo una fiesta, porque el hijo que estaba perdido había vuelto. Pero fíjate, ponte a pensar algo. En el libro de Esdras no fue el templo. En el libro de Nehemías no fue el muro. En el libro de Génesis tampoco fue el arca. La principal o la prioridad de Dios siempre ha sido esta. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia para con ustedes, porque Él no quiere que nadie se muera, sino que todos vuelvan a ser obedientes. Dice que todos procedan al arrepentimiento. Si vemos en el libro de Esdras, cuando terminan de construir el templo, a lo lejos se escuchan los gritos de júbilo y otros de lloro porque se acordaban del templo de antes, pero aún así el propósito de Dios no era el templo. El propósito de Dios era que el pueblo volviera a sus caminos. En el libro de Nehemías es lo mismo. El muro sí es un muro, es material. El material no tiene tanta importancia para Dios. Lo que Dios quería es que el pueblo entendiera que si ellos no establecían prioridades de buscar a Dios, no iba a pasar nada en sus vidas. Tal vez tú y yo digamos, bueno, pues sí, construyeron un muro, pues qué bueno, ¿no? Pero no era el propósito de Dios. La prioridad de Dios era que ellos procedieran al arrepentimiento. Y vemos el resultado al final del libro. Dicen al final del libro que ellos decidieron de firmar y decir, ¿sabes qué, Dios? De aquí en adelante dejamos de hacer lo malo y nos enfocamos en ti. El día de hoy debemos de hacer lo mismo nosotros. Cuando Noé construyó el arca, no era el arca en sí, no eran que se salvaran los animales, sino que eran que se salvaran cada una de las almas. Muchos no quisieron. La puerta estaba abierta, pero no quisieron entrar. Pero la prioridad de Dios ha sido la misma desde el Génesis hasta el día de hoy. Y la prioridad de Dios ha sido la misma y seguirá siendo la misma hasta cuando Él venga. Entiende esto. La prioridad de Dios es tu alma, es mi alma. Podemos hacer muchas cosas, pero la prioridad de Dios siempre será la misma. Déjame orar por ti. Señor, gracias te doy, porque tú nos permites establecer prioridades en nuestra vida. Cometemos errores, Señor, de no buscarte. Cometemos errores de no meditar en tu palabra, pero tú eres paciente para con nosotros, porque tú quieres que nos arrepintamos, Señor, y hagamos lo bueno. Gracias, Señor, te damos por el tiempo que nos das. Gracias, Señor, y que nuestra prioridad siempre seas tú. Que nuestra prioridad siempre sea buscarte y esperar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes paciencia para con nosotros, porque tú no quieres que nadie se muera, sino que quieres que cada uno de nosotros volvamos a obedecerte. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.